Ok, ¿logramos ver la pantalla? Sí, Mm, licenciada. Sí, Sí. gracias. Bueno, bueno, señores. Entonces vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Aquí, en nuestra clase de hoy, vamos otra vez, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando a una persona se le diagnostica una enfermedad? Estamos hablando que ahorita la persona todavía está con vida y entonces, ¿qué se le recomienda hacer para que si en algún momento dado llegara a pasar un desenlace, aunque no querramos, pues tenga ya arreglados todos sus asuntos personales, ¿verdad? Entonces, la clase de hoy es muy importante porque aquí vamos a ver los aspectos notariales de qué es lo que se recomienda tener a la mano para evitar problemas a futuro con sus hijos, con el esposo, o sea, porque muchas veces no, ni siquiera sabemos cómo están los documentos en donde aparece la persona. Por ejemplo, hay veces en las que hasta se le han cambiado el nombre o le han puesto una letra de más o de menos y entonces eso ya origina un problema para el futuro. Entonces, esto es lo que tenemos que ver ahorita, ¿verdad? Entonces, yo les voy a decir lo que se recomienda y cómo tenerlo preparado. Entonces, aquí, por ejemplo, en primer lugar, si la persona está enferma, entonces deberíamos de tener ya a la mano su DPI. Recuérdense que pues con el DPI va a tener, o sea, se va a identificar, le va a servir para, por ejemplo, si va a ir a ciertos hospitales, si va a hacer ciertos tratamientos, o sea, se va a identificar con esto, ¿verdad? Con el documento. Entonces, hay muchas veces incluso, ahorita es un poco más difícil, se podría decir, porque ya ha pasado tanto tiempo desde que ya empezó el DPI a regir que lo más probable es que ya la mayoría lo tengan, pero recordemos que siempre más de alguna persona va a haber que no tenga DPI o que lo hubiese podido, por ejemplo, perder o que se le hubiese extraviado o roto, ¿verdad? Entonces, aquí si pasara una situación de estas, entonces lo aconsejable es ver de qué forma se puede hacer el trámite para pedir la reposición. La ventaja que se tiene ahora es que, por ejemplo, RENAP tiene un departamento especial en donde si hay una persona enferma, puede trasladarse a hacer el trámite en forma personal a las oficinas, entonces se puede solicitar que vayan a la casa a pues sacar el DPI en el lugar donde va a estar la persona enferma. Entonces, esa es una gran ventaja ahora, ¿verdad? Porque no necesitamos mover a la persona, sobre todo si ya está en unas condiciones, pues que definitivamente ya está muy malita y no se puede movilizar. Entonces venimos, llamamos a RENAP y hacemos el trámite. Pero esto no es inmediato. Entonces, mientras más rápido se haga, va a ser mejor, pues porque tampoco vamos a esperar hasta que la persona ya esté prácticamente en los últimos momentos para poder venir y hacer el trámite. Tenemos que hacerlo con tiempo suficiente porque hay muchas personas que necesitan de este servicio. Entonces se agenda los días para que puedan llegar a las residencias de las personas enfermas a hacer precisamente este trámite. Entonces, como les digo, no es inmediato. O sea, no podemos venir a decir, mire, fíjese que lo necesitamos para mañana que vengan porque ya está muy malito y entonces, ¿qué documentos vamos a tener a la hora de un fallecimiento, por ejemplo? ¿Verdad? Que este va a ser el documento que vamos a necesitar para hacer todo este trámite. Entonces, si tenemos el tiempo suficiente, hay que llamar, hacer la cita, agendar, incluso yo, si no estoy mal, creo que incluso hay que ir porque se hace una solicitud por escrito directamente en RENAP
y entonces ya ellos empiezan a hacer todo el trámite para que ya puedan llegar a la casa. Entonces, aquí lo ideal es ya tener el DPI actualizado. Me refiero a que, por ejemplo, estén con los nombres correctos, si ya, por ejemplo, está divorciado y ahí dice casado, entonces ver de qué manera se puede todavía arreglar esa situación para que entonces aparezca realmente con todos sus datos reales, ¿verdad? Entonces, ese es lo que necesitamos. Ese va a ser nuestro documento primordial. Entonces, yo siempre les digo, cuando la persona está malita y ustedes pues saben que o ven que pues por más que se está luchando en el tratamiento, está siendo un poco más difícil, bueno, entonces empecémonos a preparar, ¿verdad? Agarren un sobre, le digo yo, y van metiendo todos los documentos que vamos a hablar, los van metiendo en ese sobre. Entonces, vamos a tener, ok, ya tenemos el DPI, si está a la mano, está bien y todo, entonces ya lo guardamos en nuestro sobrecito. Ok. Después también vamos a solicitar un certificado de nacimiento. En este certificado de nacimiento, ahorita todos tienen que tener un certificado de nacimiento, porque media vez tengan DPI, también aparece ya un certificado de nacimiento. Antes incluso, y hubo muchos problemas en ese sentido, por ejemplo, cuando muchas personas estuvieron sacando sus DPI, se necesitaba el documento que iba a originar el DPI, era precisamente la partida de nacimiento. Pero desgraciadamente hubo muchas personas que no tenían esa partida porque el libro se había destruido, porque los archivos del registro civil, y sobre todo mucho en los pueblos, pasó, ¿verdad? Donde, recuérdense que aquí hace cualquiera un bochinche o una manifestación, inmediatamente le prendían fuego a los archivos de la municipalidad y se destruían los libros. Entonces, todas las partidas que tendrían que estar en el registro civil, al final no estaban, ¿verdad? Porque eran de libros destruidos o folios destruidos. Entonces, sí le costó mucho a las personas encontrar sus partidas originales. Entonces, ahí hubo necesidad de hacer muchos trámites para que, por ejemplo, pudieran sacar en algún momento dado su DPI. Se estuvieron viendo incluso, por ejemplo, asientos extemporáneos, reposición de partidas. El problema con estos trámites es que en algún momento ya no ponían los datos completos porque, por ejemplo, ya no tenían, incluso muchas veces no tenían ni siquiera una partida viejita de dónde sacar esos datos. Entonces, por ejemplo, inscribieron a las personas, le pusieron una fecha de nacimiento, pero resultaba que los nombres de los padres ya no se los ponían, entonces aparecían como padres desconocidos, porque no tenían otro documento con el cual poder comparar y poder hacer esas anotaciones. Entonces, para eso necesitamos tener nuestro certificado de nacimiento para ver realmente cómo está, si los nombres que aparecen ahí son los correctos, si la persona hizo una identificación de persona en algún momento dado, entonces aparece esa identificación de persona en la partida de nacimiento. O sea, en nuestra partida de nacimiento es donde se van a quedar inscritos todas todos nuestros trámites de la vida civil, se podría decir, ¿verdad? Porque ahí, pues, no solo va a aparecer nuestro nacimiento, va a aparecer también si contrajimos matrimonio, también se anota ahí en la partida. Si la persona se divorció, se tiene que anotar en la partida. Si la persona, como les digo, se identificó con varios nombres, se tiene que inscribir en la partida. Si hay un cambio de nombre, también se tiene que inscribir ahí. Entonces, por eso es que es muy importante tener también a la mano nuestro certificado de nacimiento o el certificado de nacimiento de la persona que está mal. Em, Otra cosa es que, sobre todo, ver que existe, ¿verdad? Porque
ser que tengamos que nuestro enfermo, por ejemplo, no tiene DPI porque nunca lo sacó, porque no hubo certificado de nacimiento. Entonces, imagínense, tienen que empezar a ver ustedes, ok, qué pasó o qué hacemos, ¿verdad? Para que al menos haya uno, porque con esos datos es que se va a hacer el DPI, como les decía. Adicionalmente, que si en algún momento dado se necesita hacer un proceso sucesorio, también tiene que ir dentro del proceso sucesorio la partida de nacimiento del causante. De aquí en adelante, cuando yo les hable del causante, yo me voy a referir a la persona que hubiese fallecido. Entonces, si hay necesidad de hacer un proceso sucesorio de la persona que fallece, o sea, por la enfermedad, entonces esa partida la tenemos que incorporar también al proceso. Entonces, por eso les digo que es muy importante que lo tengamos a la mano y que la revisemos. No solo saquémosla, ¿verdad? Sino lean lo que aparece ahí. Hay veces que incluso los datos no están correctos y no es porque ni siquiera cuando pasaron, por ejemplo, de toda la información de registro civil a RENAP, hubo muchos errores en digitalización. Entonces, cuando nos hemos dado cuenta que cuando hay errores, lo ideal es solicitar una, ¿cómo se llama esto? Se llama, es un como pantallazo, pero tiene otro nombre, ahorita no me acuerdo. Entonces, del libro original en donde se quedó inscrito a nuestra partida de nacimiento. Entonces, y ahí podemos ver, por ejemplo, González. González resulta que en la partida original sí estaba con las dos zetas, que es como se escribe muchas veces, ¿verdad? Pero resulta que cuando lo pasaron a RENAP, al libro de RENAP, entonces ahí ya no lo pasaron con las dos zetas, sino lo pasaron con una zeta y con una S. Entonces, venimos pero miren, aquí hay un error y el error lo cometieron ustedes al momento de la digitalización. Entonces, se puede solicitar que se haga esa enmienda directamente por ellos. Aquí no tienen que hacer ustedes mayor trámite porque el error es de RENAP. Entonces, ellos lo tienen que arreglar. Simplemente ustedes van, pues se hace la investigación y se dice, sí, efectivamente, aquí aparece el error y entonces ellos lo arreglan, ¿verdad? No se tardan tampoco mucho y entonces ya tienen su partida de nacimiento, pues arreglada, o sea, rectificada, ¿verdad? Y no tienen que hacer una rectificación de partida notarial o algún otro trámite adicional que se deba hacer. Pero por eso les digo, o sea, siempre que lo saquen, véanlo, lean realmente qué es lo que dice, ¿verdad? Sí, también pueden venir ustedes y leer, pero yo tengo una identificación de persona, pero aquí no me pusieron todos los nombres que yo he utilizado. Entonces se van otra vez, ¿verdad? A la original y entonces ahí ven y dice, sí, aquí faltó uno o dos nombres, entonces arreglen. Entonces, como les digo, ellos hacen la enmienda y tienen que arreglar, porque supuestamente tendrían que haber inscrito la partida nueva, o sea, con todos los datos que aparecían en la partida original. Entonces, esa es una gran ventaja, ¿verdad? De que se puede pedir precisamente esos datos y se ven y entonces ya se dice, ok, ahora el problema que tenemos es cuando definitivamente el libro ya no existe y entonces no se puede visualizar esa partida. Entonces, si ustedes tienen una partida viejita, de aquellas que incluso se hacían con papel sellado, esa sirve porque pues fue un documento público que en su momento otorgaron y ahí aparecen los datos y tendrían que poner o arreglar el dato que está erróneo en base a esa información.
También recomiendo que soliciten un certificado de matrimonio. Ah, bueno, pero entonces tenemos el DPI, lo metemos en el sobrecito. Tenemos ya el certificado de nacimiento, vemos que todo está bien, lo metemos en nuestro sobrecito porque ese ya está arreglado, ¿verdad? Entonces, venimos y tenemos que pedir un certificado de matrimonio. Fíjense que muchas veces en el transcurso de nuestra vida no pedimos ningún certificado de matrimonio y pensamos que que la persona se casó y que en algún lado está el certificado de matrimonio y que si cuando se necesita y se quiere buscar, resulta que no aparece ningún certificado de matrimonio. La semana pasada me contaba una persona, se casó, y hicieron fiesta y todo, o sea, fue y ella presentaba al señor como su esposo, ¿verdad? Y entonces mi esposo y así. Cuando por alguna situación viene ella y empieza a buscar el certificado de matrimonio. Y entonces resulta que no encuentra su certificado de matrimonio. Y entonces viene y llega y le dice al esposo, mira, no está el certificado de matrimonio, ¿verdad? Entonces, y le contesta el esposo, entre comillas, le contesta, sí, no está, porque no se va a inscribir. Entonces, imagínense ustedes, o sea, hicieron toda la parafernalia de una boda y al final el hombre vino y dijo que no se iba a inscribir. Entonces, al no inscribirse, o sea, no estaban casados, ¿verdad? Entonces, ella, pues ni modo, por salud mental y por ver muchas situaciones, viene y dice, o sea, ok, de aquí me voy. O sea, yo, ¿para qué me quedo? Pues ya aquí, porque ya ve la mala fe y la mala intención del cónyuge, ¿verdad? Del disque cónyuge. Entonces, cuando me decía, pero estado civil, o sea, me decía, mira, es que soltera, porque al final no estoy casada. Entonces, yo así como, pero ¿cómo así? Entonces, me cuenta la historia y ahí es donde uno se da cuenta, o sea, realmente, o sea, ¿sabemos si estamos casados o no? Porque hay mucha gente que nunca en su vida pide un certificado de matrimonio. Solo cree, o sea, se hizo la boda y todo, pero no lo tiene a la Entonces, al no tener este certificado de matrimonio, realmente la persona pues no está casada, ¿verdad? Entonces, aquí yo siempre le digo, pidan un certificado de matrimonio. En primer lugar, para verificar que exista, o sea, que su matrimonio sí fue inscrito. Eso como punto número uno. Pero también, en segundo lugar, para verificar que el nombre del esposo o de la esposa esté escrito correctamente. Porque si también que les aparece un error en el certificado, al final está casado con otra persona, ¿verdad? Entonces cualquiera de los dos va a tener que arreglar su nombre. Entonces, y puede hacerse exactamente lo mismo que con el certificado de nacimiento. Venir, chequear si en la partida original estaba bien inscrito y si al pasarlo a RENAP fue donde fue el error. Entonces, si es así, o sea, si hubo un error en la digitalización, pues volvemos a lo mismo. RENAP tiene la obligación de hacer la enmienda y entonces de arreglar. Pero si no, si el error se cometió desde el inicio, entonces, porque incluso pudo haber sido hasta error del notario que hizo el matrimonio y a la hora de hacer el aviso, lo hizo mal. ¿Verdad? Entonces, cuando nos damos cuenta de ese error, pues ahí ya no se puede arreglar prácticamente el acta ni el aviso. Entonces, lo que se va a tener que hacer es que la persona va a tener que hacer una identificación de persona con el nombre que aparece en su partida de matrimonio. Entonces, ya se dan cuenta ustedes por qué es tan necesario que tengamos esos documentos a la mano.
Adicionalmente, que por ejemplo, el cónyuge sobreviviente va a tener derecho a una parte de la herencia si es que en algún momento fallece en intestado, o bien que la persona hubiera hecho un testamento y también le hubiera dejado algo. Pero resulta de que en el testamento pues no tengo mucho problema, porque si se puso ahí el nombre correcto como aparece en su DPI, bueno, pues ahí no hay mayor problema. Pero en el intestado, ahí sí hay problema, porque resulta de que la persona va a comparecer, el sobreviviente, el cónyuge sobreviviente va a comparecer con su nombre que aparece en el DPI. Pero si en su matrimonio, en el certificado de matrimonio, es otro nombre, entonces o hay error, ahí sí es donde tenemos el problema, porque entonces, como les digo, prácticamente está casado con alguien más, ¿verdad? Entonces, en vida es que yo les recomiendo, hagan la investigación y tengan todos sus documentos a la mano. Entonces, para eso ya vemos, tenemos el certificado de matrimonio y también vemos que está ok, que está bien, lo volvemos a meter en nuestro sobrecito. Seguimos. Ah, ok. El próximo, ¿qué necesitamos? Certificado de nacimiento de hijos. Y miren ustedes, estos documentos son de los más importantes que necesiten que estén perfectos. Porque aquí, con un problemita que haya con el nombre, entonces prácticamente no se va a comprobar la filiación que tenga el padre con los hijos. Por ejemplo, la persona que está enferma es la mamá. Ah, ok. Fallece la mamá y la mamá deja alguna propiedad o algo en herencia y que se tiene que seguir el proceso sucesorio. Resulta que cuando nos vamos a las partidas de nacimiento, vamos a encontrar que que el nombre no era el correcto, no era el que aparece en su partida de función. ¿Y qué nombre va a aparecer en su partida de función? El que tenía el DPI. Entonces, ahí, en ese momentito, nosotros se nos viene un gran problema, porque los hijos que son supuestamente los herederos, prácticamente no van a comprobar la afiliación, el parentesco con la persona que falleció. Tuve un caso de un proceso sucesorio donde eran 4 hijos, o son 4 hijos, mejor dicho. Resultó que cuando estuvimos viendo los documentos de la señora, tenía problemas ella porque desde el inicio, en su partida de nacimiento, y aquí por eso se los voy a contar desde un principio, porque para que vean cómo podríamos haber evitado tantos clavos si hubiésemos tenido la partida correctamente. Viene ella y cuando la inscriben, eh, o sea, el nacimiento de ella, la inscriben, no le ponen el nombre completo, simplemente la inscriben, le ponen, o sea, el nombre, el primer apellido y el segundo apellido le ponen una M punto. Y entonces venían, ¿y por qué lo pusieron así? Porque había un conflicto de familias y entonces se llamaba, una familia se llamaba Morales y la otra se llamaba Miranda, por ejemplo. Entonces era M, entonces le ponen M punto. La señora crece, saca su cédula de vecindad en ese entonces y viene y vuelven a poner, ¿verdad? O sea, nombre M, punto. Ese era, o sea, su nombre con M punto. Va. Nombre usual, entonces ahí ya es el nombre que ella empieza a usar, pero aquí con el DPI ya no tenemos un nombre usual, ¿verdad? Entonces, resulta que va a sacar su DPI, va a sacar su partida de nacimiento, el libro está desaparecido. O sea, no hay libro y entonces empiezan a hacer un trámite de partida extemporánea.
y no le ponen todos los datos que aparecían en su partida de nacimiento original, o sea, le quitan el nombre de los padres y entonces le dicen, bueno, ¿y usted cómo se llama? ¿Verdad? Entonces dice la señora, yo me llamo tal y tal, de apellido Morales, pero ella, en todo el ínterin de su vida, había usado el Miranda. Y entonces, en las partidas de nacimiento de sus hijos, aparecía con el nombre Miranda. Y después va a decir, ah, sí, es que soy Morales, pero por el problema que tenía en familia, ¿verdad? Entonces, como les digo, o sea, el problema inició desde que nació porque se puso M. Punto. Bueno, entonces nadie le explicó a la señora que en un futuro, cuando ella no estuviera, simplemente no iba a ser mamá de sus hijos, porque ella aparecía en las partidas de los 4 hijos como Miranda. Bueno, pasa el tiempo y fallece. Entonces necesitamos hacer un proceso sucesorio. Cuando nos damos cuenta, las 4 partidas de los hijos están malas por los apellidos, pero no solo por los apellidos, sino incluso le cambian una S por una Z en el nombre, a unos les pusieron el apellido incorrecto, a otros no se los pusieron, o sea, los 4 hijos no tenían absolutamente nada que ver con la señora que aparecía en la defunción, ¿verdad? Entonces, aquí y ahora, lo único que tenía que hacerse era prácticamente una rectificación de las 4 partidas de nacimiento de los hijos. Eso, por supuesto, conlleva gastos, más gastos, conlleva más tiempo de los procesos sucesorios. Generalmente los procesos sucesorios son un poquito tardados, no digamos cuando hay que arreglar todo eso. Y encima de todo me toca en pandemia, ¿verdad? Ustedes que todo se atrasó en pandemia. Bueno, entonces, solución, ¿qué hacemos aquí? Entonces le digo, la única que, porque tampoco no teníamos ni siquiera pruebas para poder hacer esas rectificaciones de partida. Entonces, porque no aparecían otros documentos. Entonces, la única era una hija que logramos encontrar una certificación del hospital en donde aparecía precisamente con el nombre completo, como aparecía ya en su DPI. Y entonces la inscribimos, o sea, y pedimos la enmienda en base a ese documento por parte de RENAP y gracias a Dios lo hicieron. Y resultó que ella fue la única que se nombró como heredera. Bendito Dios, los demás hermanos o sea, se llevan muy bien. Había una muy buena, y hay una muy buena relación entre hermanos. Entonces dijeron, ok, que salga ella como la única heredera y después ella reparte la herencia. Como en efecto fue, así se hizo y ella repartió la herencia y gracias a Dios todo sin ningún problema. Pero recordemos que es muy raro encontrar este tipo de familias, sobre todo con herencias. Hay más pleitos que estar en paz y llevándose bien, ¿verdad? Entonces, para evitar este tipo de problemas es que tenemos que tener la partida de nacimiento de nuestros hijos con el nombre exacto, como va a aparecer la partida de función. Porque de ahí lo único que se hace, como les digo, es la rectificación de partida. Entonces, ya nosotros vemos que efectivamente tenemos la partida de todos nuestros hijos y que están bien. Entonces venimos y lo guardamos otra vez al sobrecito. Si la persona se divorció, también le aconsejo yo que tenga al menos un certificado de divorcio a la mano. ¿Por qué? Porque puede ser que no aparezca el divorcio. Así como no aparecen los matrimonios, pueden ser que tampoco aparezcan los divorcios. Y si el cónyuge en algún momento dado quiere aprovecharse de esa situación, puede venir y decir, yo estoy casada con María López. O sea, con la señora María López que falleció, yo estaba casado y aquí está mi partida de matrimonio y
no existe divorcio. Entonces, tengamos también a la mano ese documento, porque los hijos pueden venir a decir, momentito, ¿sí? Usted se casó, pero sí se divorció. Y aquí está, y está el divorcio inscrito, y está ya dictada la sentencia y todo. Así que usted no le corresponde absolutamente nada y bye bye, ¿verdad? Entonces, ya como prácticamente ya no hay esa unión de matrimonio con la otra persona, entonces ya no tiene derecho a heredar absolutamente nada. Ya serían los hijos los que tengan el derecho y que ellos sean los únicos herederos. Pero para eso necesitamos determinar que efectivamente exista esta partida. También mi recomendación es que si tienen bienes inmuebles, o sea, la persona es propietaria de bienes inmuebles y lo va a dejar como herencia y no ha dispuesto de estos bienes antes de fallecer, entonces también tengamos a la mano al menos ahora ya no es ni necesario sacar certificaciones, sino solo con una consulta electrónica podemos ver cómo aparece el bien. Si aparece a nombre de la persona, cómo está escrito el nombre de la persona en el registro. Entonces, para también determinar, ok, si no está escrito correctamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde está el error? ¿Está el error en la escritura? Está el error cuando se inscribió. Todo eso tenemos que determinar, ¿verdad? Yo les contaba que tenía mi amiga que yo creo que se los conté la semana pasada, de que tenía a su mamá con cáncer. Esta mi amiga, pues ya la señora estaba malita y le digo, mira, ya están todas las cosas arregladas. Y de verdad, créanme que yo no me refería a las cosas legales. Yo más estaba refiriendo si ya tenía, por ejemplo, su seguro funerario, si ya tenían dónde enterrarla y todo eso, ¿verdad? Entonces me dice, sí, fíjate que ya todo lo tenemos arreglado. Entonces me hizo unos comentarios con respecto a las propiedades y me dijo, estamos pensando ponerlas en una SA y que no sé qué. Entonces, pues yo todavía dije, no hay tiempo para hacer esas cosas, pensé yo dentro de mí. Pero bueno, o sea, cada quien, ¿verdad? Entonces, que si al tiempito me llamaron y me dijeron, mira, queremos que vengas a saber porque, pues, cómo quedaron las cosas de mi mamá. Efectivamente, voy y empiezo a revisar los documentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Me voy a encontrar que dos partidas de nacimiento de las hijas tienen error. Entonces le digo, ok, estas tienen error, hay que arreglarlo. Si no estoy mal, también en la partida de matrimonio había un errorcito, eso fue más subsanable, pero había que arreglarlo. Llegamos a los bienes inmuebles y me doy cuenta que cabal en la escritura el notario puso malo el nombre. Y entonces le digo, ay, juela grande, mira, le dije, aquí el nombre está malo, pero hagamos una cosa. Esta es la escritura, no sabemos si hay una escritura de ampliación con el nombre correcto, vamos a ver la finca. Y nos metimos a ver la finca. Y resulta que efectivamente habían inscrito la finca a nombre de la señora, pero con el nombre malo. Entonces le digo, mira, aquí hay que hacer una identificación de tercero, que ya se los voy a explicar, para poder arreglar el nombre. Entonces, fíjense todo lo que nos hubiéramos ahorrado en todo lo que se ha hecho si ellas hubieran podido revisar los documentos, así como se los estoy diciendo yo ahorita, cosa por cosa, cosa por cosa. Entonces, hubiera dado chance todavía, porque ella pues no fue una muerte súbita, ¿verdad? Sino fue un proceso. Entonces, para ir arreglando las situaciones que ahora se tienen que arreglar, pero con trámites adicionales. Entonces, por eso, para eso es que les digo yo, tengan a la mano esos datos. Hay muchas veces también que la gente ni siquiera no tiene las escrituras. Entonces, ok, no importa.
no tienen las escrituras, pero deben de tener al menos finca, folio y libro de dónde está registrado el inmueble. Entonces, si no lo tienen, pues empezar a buscar en la municipalidad a ver si ellos lo tienen registrado. Nos acabamos ahorita, cabal, mi esposo tuvo un problema con unas propiedades. Las personas, por ejemplo, vamos a ponerle finca 1 y finca 2, ¿verdad? Entonces, de Juan Pérez era la 1, de Pedro López era la 2. Al dar los avisos se hacen unas compraventas y todo, y al dar los avisos en la municipalidad, viene la MUNI y le dice, mire, es que fíjese que esta, la 1, no es de Juan Pérez, de Juan Pérez, sino es de Pedro López. Entonces, así como, ¿cómo así? ¿Verdad? Las direcciones catastrales estaban al revés. Y ellos no lo sabían, nunca lo supieron. Hasta después que se hicieron los trámites, ahorita que se estaban pidiendo unos permisos y todo, se dan cuenta que la finca 1 era del otro y la finca 2 era del otro. Entonces, imagínense, o sea, todas esas cosas pueden pasar. Entonces, por eso es lo aconsejable, ¿verdad? Tener a la mano esa información. Porque al final de cuentas también los que se quedan aquí son los que después se arrancan el pelo porque no saben ni siquiera por dónde iniciar. Entonces, recomendación, tener a la mano nuestro sobrecito y meter ahí también toda la información de los inmuebles. Y adicionalmente, tener la información de todas las demás cosas que la persona pueda ser propietario. Y aquí, por ejemplo, entran vehículos. O sea, si la persona quiere de una vez hacer ese traspaso de vehículos para hacerlo en vida. O sea, no, todavía está vivo y todavía entonces se puede hacer el endoso a favor de los hijos, a favor del esposo o de la esposa, pero se puede hacer de una vez ahorita. Si no se hace así, entonces va a quedar este bien dentro de lo que es la masa hereditaria y va a tenerse que ir al proceso sucesorio y entonces, pues aparte de que se va a tener que pagar un impuesto, se va a tardar hasta que salga y todos, por ejemplo, son 4 hijos, los 4 hijos van a ser dueños de ese carro, ¿verdad? Entonces, viene él y dice, no, pero si yo ese carro se lo quería dejar a mi esposa o a mi hijo pequeño porque no tiene para la universidad, cualquier cosa. Entonces, hacerlo en vida. Entonces, pero para eso, como les digo, tenemos que tener a la mano todos los documentos que acrediten la propiedad. Entonces, de vehículos, de mausoleos, por ejemplo, de títulos de propiedad de agua, si es que tenemos, también cuentas de banco, también. Ahorita, por ejemplo, la semana pasada tenía el caso de una persona que sabíamos que tiene una cajilla de seguridad y le digo, ¿a nombre de quién está esa cajilla? Entonces, y me dice, no, 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 o sea, no sé, está a nombre de él. Sí, le digo yo, pero no, o sea, si él se va, esa cajilla va a quedar también como parte de la masa hereditaria. Y lo que haya en esa cajilla, porque el banco no se lo va a dar a cualquiera, o sea, le va a dar el, eh, la propiedad, o sea, el que pueda utilizar la cajilla a los herederos, ¿verdad? Entonces, hasta que estén los herederos, prácticamente el banco les da la posesión. Entonces, y aquí todo lo que haya en la cajilla se tiene que identificar. Y si son joyas, hasta se tienen que evaluar. Entonces, esas son las cosas que ustedes necesitan determinar que hay. Porque recuérdense que ya en el momento en la que las personas ya están muy enfermas o ya incluso han fallecido, uno está tan aturdido que no sabe ni por dónde empezar. Entonces, la recomendación es esta. Al menos, o sea, estos documentos definitivamente les van a servir, ¿verdad? Entonces, tenerlos a la mano y meterlos en su sobrecito.
y ese sobrecito lo van a dejar guardado para cuando se necesite. Alguien me decía, pero mírale, si yo saco mi certificado de nacimiento ahorita, solo tengo 6 meses. Y si no lo voy a usar de aquí a 6 meses, entonces ya lo perdí. Y yo le decía, bueno, pero ¿qué prefiere usted? ¿Sacar un certificado de nacimiento que le va a costar 15 quetzales ahorita, verificar que su nombre esté correcto o tener que hacer una partida, una rectificación de partida que el trámite le va a llevar, no sé, 2,000, 3,000, o sea, dependiendo del notario, ¿verdad? Lo que le vaya a cobrar. Entonces, pues definitivamente yo pienso que es mejor gastar 15 quetzales y ver que todo está bien, ¿verdad? Entonces, básicamente, estos son los documentos que yo les aconsejo tener. Y aquí vamos a iniciar entonces ya con lo del nacimiento. Entonces, recordemos que el nacimiento de cada persona va a quedar inscrito en el RENAM. Esto incluso se va a dar también con aquellas personas, aquellos niños que hubieran nacido fuera de territorio guatemalteco, pero que son hijos de padres guatemaltecos. O sea, ellos van a nacer en otro país, pero tienen el derecho, la misma constitución les da el derecho de ser guatemaltecos de origen solo por el hecho de que sus papás son guatemaltecos, aunque nazcan en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, vienen los papás y dicen, bueno, vamos a inscribir el nacimiento de nuestros hijos y los pueden hacer mediante dos formas. Una es a través del trámite consular, en donde van a llevar al consulado del país donde estén los documentos que le van a acreditar que efectivamente el niño nació, ¿verdad? Entonces llegan, se los presentan al cónsul y le dicen, mire, aquí están los documentos del nacimiento y necesitamos que se inscriba. Entonces aquí el cónsul los recibe y los va a mandar a través de relaciones exteriores, precisamente todos los documentos para que Relaciones Exteriores solicite la inscripción del nacimiento aquí en RENAP. Ojo, y aquí es muy importante esto, porque recuerden que hay países en donde no se utilizan todos los nombres. Y aquí es donde entonces vuelve otra vez el problema, ¿verdad? Porque puede ser que le pongan al papá únicamente su primer nombre y su primer apellido, pero resulta que él, en todo, al menos en los documentos de aquí de Guatemala, siempre hay dos nombres y dos apellidos, por ejemplo, si le pusieron dos nombres, ¿verdad? Entonces, tienen que solicitar de que efectivamente le pongan en la partida o en los documentos todos los que aparecen para evitar que cuando ya vengan aquí a Guatemala, el pobre, o sea, va a ser hijo de solo, es hijo de su papá, por supuesto, pero no lo va a poderse probar fehacientemente, ¿verdad? Porque resulta que le pusieron solo un nombre y un apellido. Entonces, desde ahí también tenemos que ir chequeando. La otra forma de poder inscribir este nacimiento es que manden los padres que están en el extranjero, manden a alguien aquí a Guatemala los documentos debidamente apostillados o con los pases de ley para que entonces aquí llegan con un notario y le dicen, mire, yo tengo este nacimiento, ¿verdad? O sea, es hijo de guatemalteco y hay que inscribir este nacimiento en el RENAP. Entonces, esos documentos que ya trajeron a Guatemala y que vienen con los pases legales o apostillados van a incorporarse en un protocolo. Eso se llama protocolización. Y entonces ese documento queda dentro del protocolo del notario y él lo protocoliza, saca un primer testimonio y ya con ese primer testimonio se va al RENAP y entonces ahí es donde ya se solicita la inscripción del nacimiento. Aquí
Básicamente esas son las formas y no digamos pues ya el que es nacido aquí en Guatemala, ¿verdad? Que inmediatamente después de nacido hay incluso hospitales donde ya tienen sus em, oficinitas de RENAP y entonces se puede inscribir directamente en eso, en ese hospital. Ya no es necesario tener que ir al RENAP, o sea, por ejemplo, el IX creo yo que tiene ese espacio. Pues hay hospitales también privados que ya tienen un espacio para poder hacer eso. Entonces, pues el que nace aquí es más fácil, ¿verdad? Entonces, pero esas son las formas. Al momento de inscribirse el nacimiento en el RENAP, se va a generar esta partida de nacimiento. O sea, se inscribe el nacimiento y entonces se va a generar el documento donde va a establecerse el nombre del niño, que va a ser con el nombre de pila y los apellidos, ¿verdad? Aquí pues tenemos el chance de que podemos ponerle casi cualquier nombre, no, ahora no todo el que uno quiera, ¿verdad? Pero, y con los dos apellidos, con el apellido de padre y madre. Recordemos que actualmente ya se da el chance de que si, por ejemplo, no es reconocido el niño, o sea, no, papá sí tiene, pero no lo reconoció, entonces ya el niño puede quedar inscrito con los dos apellidos de la madre. Esto a efecto de que al menos tengan dos apellidos. Antes, recuérdense que cuando no se hacía así, pues incluso se ponía único apellido, ¿verdad? Pero ahorita ya el niño puede venir y utilizar los dos apellidos de la. Entonces, venimos y se hace la inscripción, se hace el nacimiento. Ahora viene la persona y en el transcurso de su vida resulta que ha tenido ciertas, ha utilizado diferentes nombres. Entonces viene y, por ejemplo, miren, aquí se da incluso hasta muchas veces con las personas, las mujeres sobre todo, que utilizan mucho el de, ¿verdad? O sea, se casan y utilizan el de tal. Entonces, en ciertos documentos van a aparecer con un de tal. Pero ¿qué pasa? Se divorcia y resulta que se vuelve a casar y entonces ahora es de pues otro apellido, pues porque va a ser otra persona, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se van utilizando varios nombres y al final, ¿cómo va a comprobar que es la misma persona? Entonces, aquí lo que debería de hacer la persona, o sea, al usar tantos nombres, es que tiene que hacer una escritura de identificación de persona. Ojo, estamos hablando que aquí la persona está viva, ¿verdad? Entonces, pero, sí, yo utilicé varios nombres y todo, y entonces aparece, ok. Entonces, esta persona tiene que hacer la identificación de persona y bajo juramento de ley, le dice al notario, o sea, que nací en tal fecha, que soy hija de tal y tal, y que he utilizado los siguientes nombres. Y entonces ahí le da todos los nombres que ha utilizado, incluso hasta los nombres que pueden aparecer en las partidas de nacimiento de sus hijos. Porque entonces ahí ella misma está diciendo, sí, yo utilicé ese nombre. Entonces, y yo estoy dando fe de que efectivamente al utilizar ese nombre, este hijo, o sea, pues es mi hijo, ¿verdad? Entonces ahí sí hay una prueba de parentesco. Entonces, se hace esta escritura, se lleva al RENAP y el RENAP inscribe en una partida de identificación de persona, pero adicionalmente también lo inscribe en la partida de nacimiento. Y aquí, por eso es que les digo que es tan importante la partida de nacimiento, porque si ya en algún momento la persona había hecho la identificación, ahí vamos a leer qué nombres fue los que utilizó.
Pero si nunca lo había hecho y nos damos cuenta que efectivamente tiene varios nombres, ok, entonces este es el momento porque la persona sigue viva. Entonces, es el momento de poder hacer que ella declare firme y hasta incluso si uno quiere le puede poner la huella, pero está declarando que efectivamente es ella, es la persona que aparece con todos los demás nombres. Entonces, eso se llama identificación de persona, cuando son varios nombres. Pero resulta que la persona no usó varios, sino únicamente usó uno distinto con el que fue inscrito al momento de su nacimiento. Y de ahí lo usó por toda su vida. Y en todos lados aparece con ese otro nombre. Si es así, pues yo le digo, yo le recomiendo haga un cambio de nombre para que efectivamente la partida vaya a aparecer con ese nombre que utilizó en el resto de su vida. Me pasó con una señora, ella le pusieron, fíjense, al momento de nacer, supuestamente lo que querían era que se llamara Eva Aida. Y yo no sé si el que hizo la partida no lo oyó bien o qué. Total, de que le pusieron Evaida. Entonces, y ella pues eso no le gustaba. No era un nombre que le gustara. Entonces, desde pequeña simplemente ya se dejó el Eva. No utilizó ya ni siquiera la ida. Entonces, bueno, como en tiempo de que teníamos la cédula, ahí pues sí aparecía nombre, nombre usual, y entonces, bueno, teníamos varios nombres con los que se podía identificar, ¿verdad? Y resultó de que al momento de sacar el DPI, le pusieron el nombre este que no le gustaba, porque así estaba inscrito, pues. Y entonces viene y tenía que sacar hasta su pasaporte. Y que si su visa estaba simplemente Eva. Entonces me decía, mire, pero es que ahora yo soy otra persona porque ahora, ¿cómo hago para que en migración diga, sí, es mi nombre usual era Eva? Pues, o sea, entonces, no le digo yo, aquí lo único que se puede hacer es un cambio de nombre para que en su partida ya aparezca única y exclusivamente el Eva y con esa partida saca su DPI y va a aparecer Eva y con el DPI ya se va a sacar su pasaporte y va a aparecer Eva. Pero miren todos los trámites que tuvimos que hacer porque en su visa aparecía Eva. Y ahí sí, ¿cómo iban a llegar a la embajada americana a decirles, no, es que este era mi nombre usual y ahora ahí, y menos en un viaje, ¿verdad? ¿A qué horas les explican todas esas situaciones? Entonces, ahí definitivamente hicimos el cambio de nombre. Pero es cuando se utiliza únicamente uno. Ahora, como les decía, todo esto lo vamos a hacer en vida de la persona. Pero resulta que no hicimos la investigación de vida y nos damos cuenta que la persona cabal falleció y tenía otro nombre, lo que yo les estaba contando con respecto a la mamá de mi amiga, ¿verdad? De que ya en el registro de la propiedad aparecía con otro nombre. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, ahí vamos a hacer un trámite que se llama diligencias voluntarias de identificación de tercero. En esta identificación de tercero vamos a necesitar testigos que van a declarar bajo juramento que efectivamente la persona usaba el otro nombre, o sea, con el que quedó inscrita su defunción, pero que también usaba el otro nombre con el que aparece en cualquier lado, ¿verdad? En el registro de la propiedad o en vehículos, en cualquier lado, a excepción de las partidas de nacimiento de los hijos.
porque la misma ley dice que las identificaciones de terceros no prueban la filiación entre padre e hijo. Entonces, ahí, aunque nosotros vengamos y digamos, ay, está malo el nombre de mi mamá, voy a hacer una identificación de tercero, no lo topan. Puede hacer la identificación de tercero, pero no va a comprobar esa filiación, ese parentesco. Por lo tanto, Procuraduría General de la Nación no lo va a aceptar. Vamos a usar la identificación de tercero para los nombres que aparecen en cualquier otro lado, a excepción de las partidas de nacimiento de los hijos. Entonces, se dan cuenta por qué son tan importantes tener estos que yo les decía desde un principio. Entonces, aquí, básicamente, con estos nombres que va a quedar prácticamente la persona o lo que va a aparecer en su partida de nacimiento es lo que va también a aparecer en su DPI. Y recordemos que el documento rector para la inscripción del fallecimiento de una persona va a ser con los datos que aparecen en su DPI. Entonces, por eso es que todo va ligado. Es una cadenita que va ligado todo, ¿ya? Entonces, a la hora del fallecimiento de la persona, bueno, tenemos el DPI a la mano y es el que le vamos a presentar. A veces ya tenemos a la funeraria y generalmente van a ser los de la funeraria los que lleguen a presentar los documentos precisamente al RENAP para hacer todo el trámite, ¿verdad? Entonces, con el DPI se va, que se origina con la partida de nacimiento, va a ser el documento que vamos a presentar a la hora del fallecimiento. Si la persona no tiene DPI, RENAP todavía da chance de poder presentar ciertos documentos con los que se pueda identificar la persona. Entonces, aquí incluso a mí me decían, mira, hasta con la cédula en algún momento dado pudiera inscribirse el fallecimiento de una persona, pero recordemos que ahora pues nosotros las personas que tenemos un poquito más de edad somos las que tenemos todavía cédula y si es que la tienen guardadas, pero ya personas más jóvenes nunca sacaron cédula de vecindad, solo va a ser el DPI. Entonces, por eso es que es tan necesario ese documento tenerlo a la mano porque es el que nos va a servir. Si definitivamente no, o sea, no se cuenta con el DPI y no se puede identificar a la persona, va a llegar un punto en el que la inscripción de la defunción va a entrar como que si fuera un XX, porque no se pudo identificar a la persona. Aunque yo sepa que es mi pariente, pero no se puede identificar. Y aquí, por ejemplo, sí nos origina un gran problema, porque si esta persona tenía bienes, y su defunción se inscribe como un XX, ¿cómo vamos a poder radicar en un futuro un proceso sucesorio? Si, por ejemplo, se llamaba Juan López y Juan López dejó 3 casas, pero en la partida de defunción no aparece Juan López, simplemente es XX. Entonces hay que hacer un trámite donde se va a determinar una muerte presunta, eso la vamos a ver en la última clase, para que entonces como que continuar y poder llevar a cabo un proceso sucesorio. Pero para eso se nos lleva mucho tiempo, o sea, no es inmediato. Entonces, ¿se dan cuenta por qué es tan necesario tener los documentos pero así, al centavo, para evitar problemas? Una vez llamé, me tomé la molestia de llamar a Las Flores y les dije, mire, les dije, yo solo quisiera saber si ustedes en algún momento dado han
enterrado a una persona XX en el cementerio? Y me dijeron, sí, sí lo hemos hecho. La familia sabe quién era la persona, me dijo, pero eh, entonces en nuestros registros está, pues, o sea, era Juan López, por ejemplo. Ah, ok, sí, Juan López. Y la familia sabe que es Juan López, pero la partida de defunción de esa persona aparecía como XX. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? O sea, para tener precisamente todo bien arregladito. Ahora bien, si en el transcurso de la vida de la persona que se enferma, entonces puede pasar que se enferme de gravedad y que, por ejemplo, ya no pueda ni siquiera hacer nada de lo que la persona necesitaba hacer. O sea, ya no puede salir, ya no puede, hay muchos jubilados que incluso van al banco y que ya no pueden ir al banco a traer su jubilación, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, si pasara una situación de esas y la persona ya está muy malita, hay que ayudarla a que su vida sea un poco más fácil. Entonces, uno puede decirle a la persona que otorgue un mandato. El mandato va a servir para que lo represente cualquier otra persona, o generalmente un hijo o el cónyuge que está bien, o cualquier persona a la que le tenga confianza, ¿verdad? Para otorgar el mandato. Entonces, iba a decir, ok, sí, mira, yo ya no puedo salir, pero necesito hacer tales y tales cosas, entonces tú vas a ser mi mandatario. Entonces, aquí pueden haber dos tipos de mandato. El mandato general, que es donde yo le voy a dar las facultades al mandatario para que haga en mi nombre mm, la mayoría de cosas. Ojo, si por ejemplo me pueden venir a decir, ay, pero yo no quiero darle para que pueda vender alguna mi propiedad. No, entonces simplemente no se pone la cláusula especial para venta, por ejemplo, o la cláusula especial para hipotecar. O sea, se restringe, porque para poder hacer eso debe de llevar una cláusula especial el mandato general. Entonces, le va a servir para cualquier otra cosa a excepción de eso. Pero si viene y dice, no, yo no quiero que vea todo, sino únicamente que me vaya a cobrar mi jubilación al banco y que me lo vaya a traer. Ahora es más fácil, ¿verdad? Ustedes, porque ahora, por ejemplo, pueden con tarjeta de débito poder sacar la jubilación o, por ejemplo, solicitar que haya otra firma en la cuenta y entonces la otra persona va a ser la que va a firmar cheques y cosas por el estilo. Se lo digo porque, por ejemplo, yo, o sea, lo hago con mi mamá de esa manera, o sea, tenemos doble firma y entonces si se necesita algo, ahí voy yo. Pero, por ejemplo, he querido sacar, o sea, ya tener un usuario en línea de la cuenta de mi mamá, que es jubilada, y me dicen, no, usted no lo puede sacar porque usted no es la propietaria de la cuenta. Entonces, miren, digo yo, bueno, sacar a mi mamá para ir a sentarla al banco no sé cuánto tiempo y todo, ay no. Entonces, simplemente me toca a mí cada fin de mes ir a traer su jubilación y a dárselo, ¿verdad? Entonces, así. Pero para eso nos sirve generalmente los mandatos, para poder representar a estas personas que por cualquier razón ya no puedan valerse por sí mismas. El mandato es un documento formal y aquí no hay que confundirlo con las cartas poderes, porque muchas veces le dicen, es que necesita un poder. Ok, entonces mandato y poder es lo mismo, pero carta poder es distinta. Entonces, la carta poder es un documento como más informal que va a servir únicamente como para
tengo que ir a traer un documento para que autoricen ir a traer un documento a algún lado. Entonces, ok, entonces da una carta poder que es un documento en una hoja simple y simplemente va a llevar una firma legalizada y ahí autoriza para lo que se necesite. Pero para cosas más formales, si es el mandato o poder que se tiene que autorizar por un notario y se tiene que inscribir también en el Archivo General de Protocolos. No es, ese sí no es así de simple, ¿verdad? No en todos lados aceptan las cartas poderes, sino les dicen, tiene que ser un mandato o un poder el que lo tiene que traer para hacer ciertas cosas. Entonces, aquí es cuando la persona está consciente y otorga este mandato. A veces pasa que, por ejemplo, me dicen, ay, ya está enfermo, pero dejó un mandato, o ya falleció, pero dejó un mandato. Ahí ya no sirve el mandato, porque siempre y cuando la persona ya fallezca, el mandato también se muere prácticamente. Ya no puede uno seguir utilizándolo, porque esa ya es una responsabilidad muy fuerte, ¿verdad? Entonces ahí ya hay hasta incluso puede haber llegar a un delito. Entonces es preferible, ok, el mandato me servía para ciertas cosas en vida de la persona. Ya no está aquí, yo ya no lo sigo utilizando. Pero ahora bien, puede pasar, y lo hablamos la semana pasada, de aquellas personas que se declaran en estado de interdicción, porque por algún accidente tienen un daño cerebral, porque están en un estado de coma, en un estado vegetativo, porque no están con sus facultades mentales al 100%. Entonces, para poder representar a esas personas, es cuando se va a declarar su interdicción. O sea, a ellos se les va a hacer un juicio de interdicción y se les declara incapaces. Y para ello se va a nombrar a un representante legal y este va a ser el que va a velar por las cosas. Recordémonos lo que platicamos la semana pasada, ¿verdad? Si son hijos mayores de edad que se declaran en un estado de interdicción, entonces van a ser los papás los representantes legales. Y ya con este documento, entonces ya se van a poder hacer varias, o sea, varias cosas para poder, ahí sí que representarlo. Si tiene que ir al banco, el representante legal es el que va a poder hacerlo, pero no solo es el aqueo de decir, ay, sí, yo soy su representante legal. No, como les digo, se declara judicialmente la interdicción de la persona, la incapacidad, y entonces ya al declararse, o sea, y se va a comprobar y se va a llevar peritos y todo. Y al tener el fallo del juez, entonces ese se va a pedir una certificación y ese va a ser el documento que va a acreditar que efectivamente la persona es el representante legal, ¿ya? Entonces, esto que hemos visto nos lleva a qué? Todo lo tenemos que tener al día para que cuando haya necesidad de hacer un proceso sucesorio porque la persona falleció y dejó bienes, pues tenemos que ver qué hacemos con esos bienes, ¿verdad? Porque los bienes no se van a quedar ahí, no, sino se tienen que trasladar prácticamente a los herederos. Entonces, la persona va a tener, cuando hablamos de bienes, ¿qué bienes va a tener? Bueno, lo primero que hacen es pensar bienes inmuebles, casas, ¿verdad?
Pero aquí entran, por ejemplo, casas, terrenos, edificios, apartamentos que están, por ejemplo, en propiedad horizontal. Entonces, esos también son bienes inmuebles, que a pesar de que no están en el piso, se podría decir, sino están en el aire, sí están inscritos como bienes inmuebles. Tenemos también los bienes muebles, que son todos aquellos que se desplazan. Estamos hablando de vehículos, maquinaria, mobiliario, acciones, títulos de propiedad o derechos de propiedad, por ejemplo, cabal, derechos a perpetuidad de mausoleos, los títulos de agua que les decía. También pueden estar lo de las cajeras de seguridad, cuentas. ¿Qué más? Podemos tener armas también que están registrados, eh, cualquier tipo de vehículo, porque aquí también viene eso, semovientes, que recuérdense que también están registrados. Ahora incluso hasta también se tienen los bienes que, que son como de patrimonio. Entonces también, o sea, hay una cantidad de verdad muy grande de bienes. Y como les digo, muchas veces solo pensamos en las casas, pero no, o sea, tenemos muchas cosas. Entonces, toda persona que posea bienes debe de establecer cuál o cómo quiere que se repartan esos bienes en caso de su fallecimiento. O sea, cuál va a ser el futuro de esos bienes. Entonces, eso sería lo ideal. Pero muchas veces hay personas que pues no quieren tocar el tema porque realmente pues no están preparados como para pensar me voy a morir. Y entonces hay otras personas que lo que no quieren es ceder, o sea, aquí entran mucho los apegos, ¿verdad? Y entonces yo no quiero ceder a alguien más lo que me pertenece. Pero tenemos que pensar que también lo ideal es evitarles problemas a las personas que se quedan, porque no solo pueden venir a tener la tristeza y ese malestar por la pérdida, el duelo y todo, sino que encima de todo tienen que ver y arreglar todas estas situaciones y más cuando, como les digo, no hay una anuencia entre los herederos, que ese es el mayor de los problemas, ¿verdad? O sea, cuando no se ponen de acuerdo. Entonces, cuando pasa una situación de esa, lo ideal es eh, establecer, ok, ¿cómo voy a dejar yo esto? Si se los quieren dejar todos, o sea, en partes iguales, a toda la forma más fácil, ok, o sea, todas mis casas son para mis 4 hijos y se acabó la cosa. Perfecto. Pero a veces no es así, ¿verdad? Ah, no, yo quiero tal cosa para el fulanito, yo quiero tal cosa para el menganito, y así por el estilo. Y hasta incluso con la pena de que, ay, pero como esta cuesta más o esta cuesta menos, entonces, créanme que de verdad es bien complicado. Pero entonces, aquí hay que hablarles, ok, bueno, tenemos estos bienes, ¿qué se van a hacer con ellos? Uno, ¿se quiere disponer los bienes en vida o va a querer que se disponga de los bienes cuando ya usted ya no esté? Entonces, a través de un testamento o a través de una donación por causa de muerte. Lo ideal es hablar con la persona para que la persona pues sepa y acepte qué es lo mejor para el que se queda también, ¿verdad? Porque incluso hay muchas veces que dicen, ay, no, yo lo que no quiero es que pague tanto impuesto. Bueno, entonces hay que ver cómo está valorado, si está valorado bajito, para que entonces se puedan hacer, eh, hacer donaciones, o hay que revisar todas estas cosas, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Porque vamos a entrar a los testamentos. Antes de que entremos a los testamentos, quería ver si hay alguna duda por parte de usted.
Por mí está todo claro. Gracias. Bueno, Está bien, entonces, licenciada, gracias. listo, gracias. Entonces, ok, entonces tenemos ya, vamos a entrar al testamento. Entonces, el testamento es un documento que se hace en un solo acto y ese acto es eminentemente personal. Yo voy con el notario y le digo, quiero hacer mi testamento. ¿Ok? Entonces el notario pues le va a explicar qué es, o sea, para qué sirve el testamento, cómo se tiene que hacer y hasta le puede decir, ok, mire, usted quiere, tiene dos testigos o lo ponemos testigos conocidos míos, ¿verdad? Entonces, y se ponen de acuerdo. Bueno, aquí es eminentemente personal. Eso significa que en un testamento solo va a estar mi disposición testamentaria. No puede estar la disposición testamentaria ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de mi esposo, nada. Cada uno de nosotros va a tener su propia disposición testamentaria. Y se los digo porque, por ejemplo, la vez pasada vi un testamento de Costa Rica en donde efectivamente comparecen los dos esposos. Y en ese documento establecen ellos que nombran como sus herederos de lo que puedan tener cada uno, ¿verdad? A sus hijos. Entonces, y me decía, pero aquí no, es que aquí no se puede, porque aquí nuestra ley dice que es eminentemente personal. Entonces, si en algún momento dado alguien dijera, ay, es que mi papá y mi mamá hicieron testamentos juntos, pues tal vez juntos, porque fueron el mismo día, pero no pueden estar en el mismo documento. Cada quien va a tener su documento de forma distinta. Entonces, el testamento es un documento formalísimo, se podría decir. Si el mandato era formal porque era en escritura pública y se tenía que registrar, este todavía es más formal, pero ¿por qué? Porque tiene que llevar, o sea, la ley nos dice que tiene que ser en un solo acto, que tienen que haber dos testigos, que el testador dispone de sus bienes, que al finalizar uno le tiene que preguntar al testador, o sea, tiene que leer el testamento para ver cómo quedó. Y tiene que preguntarle, y se pone así, o sea, y viéndolo y oyéndolo, se le pregunta al testador si lo escrito es su fiel disposición y entonces a lo que responde que sí, ¿verdad? Tiene que establecerse de esa manera. Entonces, hay ciertos requisitos especiales que el testamento tiene que llevar. Aquí en Guatemala van a existir dos clases de testamentos, porque así se llaman, un testamento abierto y testamento cerrado. Entonces, pero ¿qué pasa? El testamento abierto no significa que todo el mundo va a ver el testamento. No. El testamento abierto se hace frente al notario, que es el testamento que yo les estoy explicando y que tiene que llevar todos esos requisitos, y se hace en escritura pública. Cuando finaliza, pues uno le puede dar una copia al testador. Pero, por ejemplo, viene al día siguiente el hijo del testador y le dice, mire, licenciado, fíjese que yo quiero saber qué dejó mi papá en el testamento, ¿cómo lo dejó? Entonces, el notario, a pesar de que llegue y que le diga, sí, yo quiero saber, el notario tiene la obligación de decirle, lo siento mucho, yo no le puedo dar copia de eso, por más que sea el hijo, el esposo, la esposa, el nieto, lo que sea. Le dice, yo no le puedo dar copia de eso, porque el notario tiene la obligación de dar copia única y exclusivamente cuando la persona haya fallecido. Siempre y cuando el testador siga con vida, no le puede dar copia a nadie más que al testador. Y la ley obliga a que de cada escritura pública uno tiene que mandar
una copia al Archivo General de Protocolos que se llama testimonio especial. Y en el caso de los testamentos, ese testimonio especial se manda en un sobre cerrado. Entonces, por más que, por ejemplo, venga el hijo y que venga a decir, ay, el licenciado no me dio copia del testamento, me voy a ir al archivo para ver la copia del testamento allá cómo está. Como va en testamento en un sobre cerrado, en una plica cerrada se llama, entonces llega y le dicen, ah, sí, cómo no, le puedo dar una copia. ¿Dónde está la partida de defunción de la persona? Como el señor no se ha muerto, entonces es que no tengo partida de defunción. Ah, ok, lo siento, no se le puede dar copia. Entonces, a pesar de que se llame testamento abierto, va a estar siempre resguardado celosamente, ¿verdad? Porque no se le puede dar a nadie más que al propio testador. ¿Y por qué al propio testador? Porque él lo puede tener y ver y tal vez dentro de 5 años viene y le dice, no, fíjese, licenciado, que yo ya no quiero este testamento porque ya o vendí las propiedades o resulta que ya no quiero dejarle esto a esta persona, sino se lo quiero dejar a otra. Entonces, y esa es una gran ventaja con el testamento, porque no está disponiendo de sus bienes en este momento, sino va a disponer hasta que fallezca. Ahí se quedarán. Muchas veces me dicen, sí, pero el trámite y todo. Entonces yo les digo, pero miren, ustedes preocúpense del trámite, si ustedes, o sea, la mera verdad ya se murieron, pues, o sea, que vean los herederos qué hacen con el trámite, que vean cómo pagan los impuestos, o sea, porque no solo les están dejando los bienes, ah, no, también ya desde ahorita se están preocupando por cómo van a pagar los impuestos, cómo van a hacer tal cosa. No, o sea, de verdad que no se deben de preocupar de eso las personas, ¿verdad? Entonces, esta es la forma del testamento abierto. Esa es la que yo recomiendo. Está la otra forma, que es el testamento cerrado. Y aquí yo en lo personal nunca lo he hecho porque, y van a ver por qué. Aquí, por ejemplo, puede llegar una persona, hace su testamento en unas hojitas de papel bond y llega y pone todo lo que él quiso poner. Va. Y entonces llega con el notario y le dice, mire, licenciado, fíjese que este es mi testamento y lo voy a guardar en este sobre de papel manila, tamaño oficio y tiene tales identificaciones, va. Entonces individualiza el folder, ¿verdad? Y entonces yo le voy a dejar esto eh, para que me lo guarde mi hermano. Ah, va, perfecto. Entonces viene el notario, hace un documento en donde dice que compareció fulano de tal, que le explicó que en tal sobre tiene su testamento cerrado, que queda en depósito el documento en manos de su hermano y bueno, hace. Y ti, 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 y ya se firman y ok. Entonces se lo entregan al hermano. Viene el hermano y como él no leyó, ¿verdad? O simplemente le entregaron el testamento, o sea, el sobre, y dice, ah, leamos a ver qué puso este, para ver si, o me dejó a mí algo o qué. Entonces viene, abre el sobre, porque el sobre tiene que ir cerrado, por eso es que se llama testamento cerrado. Abre el sobre y qué, y empieza a leerlo. Bueno, ni cuenta se da que tal vez el sobre ya no cerró correctamente, que se le levantó parte del papel, o sea, se nota que fue abierto, ¿verdad? Entonces, que si en el futuro viene, la persona fallece y entonces le reclama y le dice, bueno, mire, tráigame el testamento que usted tiene porque pues ya falleció. Viene el hermano, lleva el testamento y cuando lo entrega, el testamento está abierto. En ese momentito, el testamento deja de tener efectos.
Y ya no existe testamento, a pesar de que sí hay un testamento dentro de un sobre y todo, pero ya no va a funcionar como un testamento. Porque quién sabe que efectivamente el hermano no haya podido cambiar realmente lo que había puesto en las 3 hojas que estaban metidas dentro del sobre. Entonces, por eso mismo es que dice, no, este testamento ya no funciona. ¿Y qué pasa? Al momento de que ya no funciona ese testamento cerrado, ya no sirve, ya no tiene efectos, entonces se traslada la herencia ya a un proceso intestado. Y entonces ahí ya se manda prácticamente a llamar a los que la ley establece como herederos. Entonces se dan cuenta por qué razón, o sea, yo nunca he hecho un testamento cerrado, no lo recomendaría para nada. Y al final, pues si sí alguien lo guarda correctamente y lo entrega bien, bueno, pues entonces que enhorabuena. Pero realmente, ¿quién le va a garantizar que efectivamente ese era la disposición de la persona? Entonces, por eso, o sea, yo recomiendo el testamento abierto. Aquí en este documento, en los testamentos, es donde se va a nombrar ya sea a los herederos universales o a los legatarios del causante. Herederos universales van a ser aquellos que van a heredar todo lo que la persona hubiese tenido. Entonces, puede ser un heredero universal que vaya a heredar todo, o pueden ser varios que van a heredar todo lo que tenga, pero por ejemplo, si son dos, bueno, entonces van a heredar en 50-50, ¿verdad? Si son tres, casi 33.33% cada uno, y así por el estilo. Entonces, pero heredan todo. Ahora, el legatario del causante va a ser aquel al que solo se le va a dejar una cosa determinada. Entonces, dentro del mismo testamento se puede establecer que nombro como herederos universales a mis hijos tales y tales y como legatario a mi sobrino a quien le lego tal propiedad o tal vehículo y entonces se identifica. Pero el heredero universal no es necesario identificar todos los bienes, sino simplemente el hecho de ser heredero universal ya se sabe que va a recibir todo lo que tenga. Entonces, ya la otra semana que ya vamos a ver procesos sucesorios, vamos a seguir viendo la figura de los herederos universales y de, ¿cómo se llama? De los legatarios y el proceso intestado y todo. Eso ya se los voy a explicar la semana entrante. Ahorita viene la persona y dice, no, fíjese que no me convence el testamento. Yo mejor para evitar problemas les voy a dejar a mi familia en vida lo que yo tengo. Ah, bueno. Entonces aquí se le puede explicar y le dice, bueno, mire pues, puede hacer una donación. Para mí esa es la figura, la primordial, sobre todo si es cuando se le está dejando algo a los hijos, ¿verdad? Entonces le dice, ok, entonces usted hace una donación a favor de sus hijos de los bienes. El problema con la donación es que, y eso es lo que a muchos no les gusta, ¿verdad? Pagar el 12% de impuesto, porque la donación genera IVA, o sea, aquí se tiene que pagar el 12%. ¿Y sobre qué? Sobre el valor en el que está registrado el inmueble. Entonces, y va a ser el valor más alto, ya sea el de la municipalidad, el de DICABI o el del registro de la propiedad. Entonces, se estima en ese valor y sobre ese valor se va a pagar el 12%. Aquí, ¿por qué les digo yo que yo recomiendo la donación? Por varias cosas. Una,
Porque, por ejemplo, si los hijos ya son mayores y están casados, entonces, si es en donación, o sea, están recibiendo a título gratuito el bien. Eso significa que si en algún momento dado se pelearan con los esposos, se divorciaran, o sea, con los cónyuges, estos cónyuges no van a tener derecho sobre estos bienes. Entonces, están resguardando el derecho de los hijos, que realmente les va a quedar a ellos, no se les va a dar a los otros. Pero muchas veces no entendemos eso cuando es, por ejemplo, con efectos del impuesto. Fíjense que yo ahorita, por ejemplo, tengo lo que queríamos hacer era una donación de abuelo para nieto, pero el problema es que el valor está en 420,000, creo yo, en la propiedad. Entonces, casi son 50,000 quetzales de IVA y ellos no tienen ese dinero. Y les digo, bueno, miren, aquí, o sea, si él se divorcia definitivamente, o sea, y dependiendo cómo se casó, pueden optar porque el cónyuge también va a querer el 50% de la propiedad si se hacen compraventa. Y aquí esta es la otra figura que vamos a usar, ¿verdad? Entonces, porque la gente, por pagar menos impuestos, la compraventa, si ya es una segunda venta, a partir de una segunda venta, únicamente va a pagarse el impuesto del timbre, que es el 3%, y es mucha la diferencia, pues, por supuesto, ¿verdad? Entonces, hay personas que dicen, no, yo prefiero mejor una compraventa por el impuesto, pero no se dan cuenta que a futuro puede haber o sea, puede haber un problema. Se forma como un LLC, dice María del Carmen. Supongo que es una sociedad, María del Carmen. Si quiere me habla. Doctora, buenas noches. Sí, yo tengo entendido que cuando hay propiedades y justamente para evitar el de pagar esos impuestos altos, se tendría que formar individualmente un LLC. Ok, mire, sí se puede presentar. Aquí hay muchas cosas que se tendrían que ver. Aquí no lo llamamos LLC, sino sociedades anónimas, por ejemplo. Entonces, y sí se pueden hacer constituciones de sociedades, pero aquí deme un chancecito y vamos a llegar a lo de la constitución de la sociedad y ustedes verán si realmente conviene o no conviene, ¿verdad? Entonces, como les digo, en la donación, pues tenemos ese inconveniente del impuesto, pero si sí tenemos para pagar el impuesto, yo les recomiendo más, porque al final de cuentas entonces va a resguardar el bien del hijo, ¿verdad? Otra cosa, la donación puede revocarse aquí en Guatemala. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y hago una donación y resulta que al final este hijo no me está ayudando, o sea, necesito, por ejemplo, yo por darle a él me quedé sin esta entrada y no se preocupa por mí y, ok, entonces viene y puede venir y decir, no, pues yo le voy a revocar la donación para que entonces esta propiedad me sirva a mí para mis gastos, para poder pagar mis cosas y todo eso. Porque muchas veces los padres, por darles a los hijos, se quedan ellos sin nada. Vamos a ver, dice Patty, en un testamento abierto que ha quedado la casa en usufructo a la esposa. Ajá, desde que fallece el esposo, se pagan impuestos del testamento o hasta que muera la esposa del usufructo.
No, mire pues, aquí se tiene el testamento. Y dentro del testamento se dijo, ok, la nuda propiedad es para mis hijos. Supongo yo que así fue. Y el usufructo para mi esposa. Va. Se tiene que empezar el proceso sucesorio. Y en ese proceso sucesorio se va a determinar, pues, quiénes son los herederos y la forma como lo van a recibir. Entonces, la nuda propiedad, que va a ser para los hijos, el usufructo para la esposa. ¿Cuándo se va a pagar el impuesto? Al momento de terminar el proceso sucesorio y hacer una liquidación fiscal. Y eso se va a determinar en base a avalúos que hay que hacer. Y entonces le van a decir, ok, ¿quiénes serán los herederos? Los hijos. Muy bien. ¿Cuánto es la masa hereditaria? Entonces aquí entra, era 50,000, era 100,000 y va subiendo. Y eso es lo que tiene la ley de herencia, legados y donaciones, que no tiene un porcentaje específico, así como la ley del IVA que tiene el 12%, en el caso de esta ley va cambiando dependiendo quiénes son los herederos y la cantidad de la masa hereditaria. Por ejemplo, arriba de 500,000 quetzales, y si fuera un extraño, entonces puede pagar hasta un 25% de impuesto de herencia, legados y donaciones. Pero se va a pagar hasta que se termine el proceso, no cuando muere la esposa. Lo que va a pasar cuando muere la esposa es que solo se va a solicitar que se cancele el usufructo que se le dejó a la esposa. Y entonces esa propiedad ya pasa completamente a los hijos y ellos son los herederos. Entonces, pero el impuesto se pagó al finalizar el proceso sucesorio. Sí, dice Lorena, con testamento también se hace proceso sucesorio. En efecto, y lo vamos a ver la semana entrante, es exactamente el mismo proceso, con la diferencia que, por ejemplo, en el testamento yo estoy diciendo quién quiero que sea mi heredero, mientras que en el intestado es la ley la que va a decir quién es el heredero. Entonces, yo, por ejemplo, pude haber dicho, no, yo ya no quiero, yo heredé a 3 de mis hijos, ¿verdad? Pero, y entonces el resto de mis cosas es para mis otros 3 hijos. Pero si yo no hice un testamento diciendo que solo los 3 últimos hijos iban a ser mis herederos, entonces ahí entran los 6, porque los 6 tienen derecho. Ese es el problema con el intestado. Que vengo yo y digo, no, pues yo no quiero ni dejarle a mis hijos, sino yo se los quiero dejar a mi amiga. Entonces, pero si se murió sin testamento, aunque yo hubiera podido decir que se lo dejaba a mi amiga y se lo conté a todo el mundo, pero no lo determiné en ese documento, igual mis hijos, mi esposa o mis papás, y ahí van a ver la semana entrante porque estoy diciendo papás, entonces ellos van a ser mis herederos, ¿ya? Entonces, pero el proceso sucesorio es el mismo, en efecto. Y también lo vamos a detallar y a explicarles bien la semana entrante cómo va el proceso. Ok, vamos a ver. Listo, muy bien. Bueno, entonces, como les digo, entonces en la donación tengo yo ese chance de decir, ok, este no me está ayudando, que me devuelva lo que yo le di. Y pues puedo revocar, ¿verdad? Sobre todo por ingratitud es cuando se puede revocar la donación. Y entonces aquí, por ejemplo, cuando a mí me dicen precisamente, ay, no, mira, dejémoselos en todo caso a mis nietos, a mis hijos, siempre les digo, ok, vamos a dejarlo, pero el usufructo vitalicio va a ser a favor suyo, aunque se cancele después, porque se murió, pues bueno, pero le estoy
al menos yo le estoy como protegiéndolo, ¿verdad? Porque no sabemos qué puede pasar. Es capaz de que el nieto o el hijo lo recibe e inmediatamente se deshace del bien. No, hombre. Entonces, hasta que la persona que está dando ese bien ya no esté, bueno, que hagan lo que quieran, pero media vez esté ellos, que se queden con el usufructo. Porque si lo van a alquilar, ok, que esas rentas les sirvan para su subsistencia. Y si no, pues que viva en ese lugar, pero teniendo él el derecho de hacerlo. Si yo no le dejo ese derecho, en cualquier momento le dicen adiós y vamos para afuera, ¿verdad? Entonces, yo sí cuido mucho que queden bien garantizados dejándoles el usufructo, precisamente. Entonces, como les digo, bueno, pero definitivamente me dicen, no, 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 no quiero pagar impuestos, vámonos con la compraventa. Entonces, pues en la compraventa sí efectivamente se pone pues el precio, se paga un menor impuesto, pero aquí sí definitivamente se les da la propiedad completa y todavía incluso decir, ok, le voy a dar a vender la nuda propiedad y me reservo yo el usufructo. Todavía podría resguardarse un poco en ese sentido, ¿verdad? O bien también puede darse que efectivamente le está dando en venta la propiedad, tal vez no en lo que realmente vale, pero le puede decir, mira, hacete tu cargo te voy a dejar esto, pero porque tú te vas a hacer cargo de pagar tal la hospitalización o una operación. Entonces, bueno, ahí hubo un intercambio, ¿verdad? Porque yo estoy dando la propiedad de algo, pero porque este pagó una operación en un hospital que se tenía que pagar. Entonces, sí hubo o sea, un pago. No directamente a la persona, pero sí hubo un pago. Entonces ahí sí es recomendable hacer pues la compraventa. Ahora, la constitución de la sociedad, que era lo que me preguntaba. Si es recomendable hacer en una sociedad, bueno, aquí depende. Si, por ejemplo, es una propiedad nada más la que se tiene, eh, yo diría que tanto valga la pena. Ahora, si es una propiedad que yo voy a alquilar en unos 100,000 quetzales mensualmente, sí, definitivamente es mejor meterse en una sociedad y que sea la sociedad, pues, la que facture y que sea la que tiene que llevar la contabilidad, ¿ok? Pero estamos hablando de los valores tan altos. Pero es una sociedad que no va a tener, es un inmueble que no va a tener ningún, eh, no se va a alquilar, entonces no va a generar nada, sino al final solo va a generar gastos, porque recuérdense que tiene que llevar una contabilidad. Tiene que presentarse las declaraciones, aunque sean sin movimientos, pero tienen que presentarse las declaraciones. Si esas declaraciones no se presentan en las fechas estipuladas en las que se debe de presentar, va a generar omisos. Yo tenía una mi cliente que yo la conozco y que le digo, mire, a usted no le conviene hacer esto, porque la conozco y a usted se le olvida todo. Se le va a olvidar hacer las declaraciones y en lugar de ser algo beneficioso para usted, lo único que va a hacer es que le va a generar omiso tras omiso tras omiso y entonces va a tener problemas. Entonces, y solo era una propiedad. Si me dijeran que son 5 propiedades, entonces, que son 10 propiedades, bueno, tal, sí, porque entonces, como les digo, o sea, cada propiedad se va a alquilar, entonces ahí sí se va a tener que hacer una factura, se va a tener que llevar una contabilidad, ok, métanla a la sociedad. Pero, ojo, y aquí algo muy importante, porque las personas pierden eso. Cuando yo aporto
una propiedad a la sociedad, yo me estoy quedando sin el bien, porque se la estoy dando a la sociedad. Entonces, el nuevo propietario va a ser la sociedad. ¿Y yo qué voy a tener? Acciones, nada más, documentos, que supuestamente esos documentos me van a servir a mí para generar, o sea, que cuando hayan utilidades, se me paguen las utilidades. Pero si eso no generó utilidades, entonces, ¿qué hago? O sea, yo no voy a tener nada. Y se lo digo, hoy precisamente en la mañana estaba hablando con una mi clienta donde decíamos, ¿qué vamos a hacer con esta propiedad? Ella no sabía, el contador en algún momento dado le dijo, miren, meta su propiedad a la sociedad y que así se vayan trabajando. Y entonces ellos no sabían cómo se manejaba la sociedad y lo hacen. Y viene y la propiedad estaba valorada en 17,000 quetzales. Recuérdense que antes se permitía hacer eso de hacer los traslados de las propiedades con menos valor, ¿verdad? Entonces se aporta en 17,000 quetzales la propiedad y es una finca muy grande. Entra a la sociedad en 17 y ella recibe 17 acciones, nada más. Las otras personas, los otros socios tienen muchísimas más acciones que a la hora de las utilidades, entre comillas, supuestamente ellos recibirían más. Pero ¿qué pasa? Esta sociedad no ha generado utilidades. Entonces, si los que tienen más acciones no han recibido, imagínense esta pobre que solo tiene 17 acciones porque aportó una propiedad y créanme que es muy grande, que si ella lo quisiera alquilar solo la propiedad, ahí recibiría, un montón de plata, cosa que ahorita no está recibiendo. Entonces ella me dice, mire, yo la quiero sacar, porque a mí ya no me conviene tenerla ahí. Y le digo, pero es que ahora no la puedes sacar así, porque sí, solo porque diga, yo ya no la quiero tener ahí, mejor devuélvemela. Ahora lo que hay que hacer es una compra-venta, fíjense, una compra-venta para que entonces se la devuelvan a ella y sale, o sea, gracias a Dios, para eso sí nos sirvió el valor tan bajo, porque entonces se va a hacer una compra-venta por 17,000 quetzales para sacar la propiedad de contabilidad y entra el dinero a caja de los 17. Entonces saco de una partida el bien y meto dinero en la otra partida. Pero esa va a ser la única manera en la que ella pueda volver a recuperar su propiedad. Entonces, aquí, ahora les pregunto yo a ustedes, ¿les conviene de verdad constituir una sociedad por una propiedad que muy probablemente solo va a ser para tenerla ahí, pues porque no la van ni la van a estar alquilando, ni, si no es porque ustedes van a vivir en ese bien? Entonces, hay que pensar mucho realmente en el futuro, qué va a pasar, qué impuestos también va a tener la sociedad si en algún momento dado esto no me está generando nada, pero voy a tener que pagar un impuesto por, no sé, o sea, por capital, por cualquier cosa. Entonces, eh, hay que ver. Yo creo que aquí sí tenemos que ver realmente qué me conviene más, ¿verdad? Entonces, pero esas son la disposición de los bienes en vida. Así que la semana entrante ya vamos a ver lo que son los demás, ya el proceso sucesorio en sí. Les voy a explicar también lo de la sucesión intestada y pues esa sería nuestra tercera clase. Así que, ¿dudas antes de irnos? ¿Todo bien?
Sí, licenciada, gracias. Solo a mí me causa un poco de duda. ¿Por qué si es su propiedad? ¿Por qué si es, o sea, es algo suyo? ¿Tiene que pagar impuestos? Ujú. ¿En qué momento? O sea, ¿o para cuándo, dice usted? Con esto del testamento No, y mire, esto de... miren, con el testamento no se va a pagar impuestos. O sea, usted hace su testamento y ahí no paga impuestos. Donde se va a pagar impuestos es a la hora del proceso sucesorio. ¿Por qué se va a pagar? Porque hay una ley que se llama Ley de Herencias, Legados y Donaciones, que es donde está establecido que a la hora de cualquier proceso sucesorio, se tiene que pagar un impuesto. Es porque hay un traslado de propiedades. Entonces, era lo que yo les decía, así como por ejemplo, cuando en la donación traslada la propiedad, va a pagarse un impuesto. En la compraventa traslada la propiedad, va a pagar un impuesto. Lo que pasa que son distintos impuestos dependiendo de la figura que vaya a ser, ¿verdad? Y en el caso de los procesos sucesorios, como está eh, que no solo es, incluso aquí, ojo, no solo es en el proceso sucesorio en sí. Esta ley se llama Ley de Herencias, Legados y Donaciones, pero van a ser donaciones por causa de muerte. No es la donación entre vivos, que fue la que acabamos de ver, sino también hay una donación por causa de muerte y se paga el mismo impuesto que en los procesos sucesorios. Entonces ahí es mejor seguir un proceso sucesorio, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué se paga? Porque la ley lo establece. Gracias por responder, licenciada. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, Sí, entonces, licenciada, sí, Pati. perdón, una propiedad a perpetuidad, que es lo que yo entiendo que es un terreno en el cementerio, eso también debe quedar en el testamento. Todo, todo. O lo deja en el testamento o hace su traspaso antes de que se vaya. Pero Y, todo, porque recuérdese que usted tiene el derecho a perpetuidad de esa propiedad. ujú, Pero ¿quién se va a quedar? Si usted se va, ¿quién se va a quedar? O sea, y de repente hay todavía 4 nichos. Entonces, sus hijos son los que tendrían, o su esposo, o sus hermanos, o sea, dependiendo de que, cómo está su familia, ¿me entiende? Pero, porque si usted se va y hay todavía 4 nichos que se vayan a necesitar, o sea, y no se traslada a nadie más, entonces se quedan ahí perdidos prácticamente. Pero usted tiene ese derecho que ya se lo dieron. Entonces, ese derecho hay que trasladarlo a alguien más. Por eso les decía, ¿se recuerdan que cuando yo les dije, hay bienes inmuebles y están los otros bienes, los bienes muebles? Y también hablábamos precisamente de los derechos a perpetuidad en los cementerios. Entonces, todo eso, incluso fíjense ustedes, hasta podríamos decir, hay gente que tiene hasta varios contratos funerarios. Entonces, esos son derechos que se tienen, también se deben, o sea, si no se pasan a alguien en vida, también tienen que entrar porque es parte de la masa hereditaria, de lo que deja la persona. está bien, muchas gracias, licenciada. Con gusto. Ok. ¿Alguien más? ¿O nos vamos? Bueno. Bueno, señores, muchas gracias por haberme oído esta noche. Nos vemos el otro martes, primero Dios. Que estén muy bien, que pasen feliz noche, que descansen. A usted, Feliz licenciada. noche, muchas Buenas gracias. noches. Feliz noche. Que estén Adiós. bien. Noche. Nos vemos.